Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy su anfitrión, y hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un tema que me ha mantenido pegado a la pantalla y a investigar durante días. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de revelaciones, misterios y bueno, un poco de drama, cortesía de Faruk Turgut. Sí, así es el señor Faruk Turgut, y lo que ha salido a la luz desde Italia es bueno, digamos que ha sacudido el mundo de las noticias del corazón. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de información, como siempre, quiero darles una cordial bienvenida a los nuevos suscriptores y agradecer a los que ya son parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta familia. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Dale clic a ese botón rojo o activa la campanita para no perderte ninguna de las actualizaciones, porque créanme, esto va a ser intenso. Bien, ahora sí arrancamos. Hoy vamos a hablar de Faruk Turgut, un nombre que quizás ya les suene si son seguidores de las noticias turcas y del mundo del espectáculo. Y para los que no lo conocen, permítanme hacer una breve introducción. Faruk Turgut es una figura importante en la industria del entretenimiento turca, conocido principalmente por su trabajo como productor en diversas series de televisión. Ha estado detrás de proyectos exitosos, ha trabajado con talentos notables y su nombre hasta ahora estaba asociado con el éxito profesional y la discreción. Pero, ¿qué tiene de especial Faruk Turgut para que estemos hablando de él hoy? Pues bien, la cosa es que recientemente han salido a la luz una serie de revelaciones desde Italia que involucran directamente a Faruk. Estas revelaciones, provenientes de diversas fuentes, incluyendo reportes de medios italianos y redes sociales, pintan un panorama bastante interesante. Y no solo interesante sino también complejo, con aristas que se entrelazan y que a medida que investigamos, revelan capas de intriga y misterio. En el corazón de estas revelaciones se encuentra la relación de Faruk con dos figuras muy conocidas del mundo del entretenimiento turco, Demet y Can. Para aquellos que no estén familiarizados, Demet es una actriz muy popular, con una larga trayectoria en la televisión turca y una base de fans enorme. Sus papeles en diversas series la han convertido en un rostro familiar y querido por el público, con una imagen pública que hasta ahora se percibía como impecable y profesional. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado a la cima del estrellato turco, y su nombre es sinónimo de éxito en cada proyecto que emprende. Can, por su parte, es un actor y modelo muy reconocido, también con una presencia significativa en la industria. Su atractivo físico, su talento actoral y su versatilidad le han abierto las puertas del mundo del espectáculo, convirtiéndolo en uno de los hombres más codiciados y admirados de Turquía. Ha protagonizado campañas publicitarias, ha desfilado en pasarelas y ha participado en series y películas que han roto récords de audiencia. Su nombre también es sinónimo de éxito y su presencia es garantía de impacto mediático. Y ahora viene la parte jugosa. Las noticias desde Italia sugieren una conexión entre Faruk, Demet y Can que ha generado muchísima especulación y rumores. Los detalles son variados, pero en general, se habla de un posible triángulo amoroso, de relaciones complejas y de situaciones que han generado bastante polémica. Se rumorea que la relación entre los tres no es meramente profesional, sino que involucra sentimientos y situaciones personales que podrían estar afectando, o haber afectado, el desarrollo de sus carreras y sus vidas privadas. Para entender mejor lo que está pasando, vamos a repasar un poco lo que se ha filtrado. Los medios italianos, que han estado muy atentos a esta situación, han publicado informes que mencionan encuentros secretos, conversaciones privadas y supuestos testimonios de personas cercanas a los involucrados. Medios como Chi Gente y algunos portales online especializados en noticias del corazón han sido particularmente activos en la cobertura de este tema, con artículos que detallan supuestos avistamientos en restaurantes lujosos, hoteles de alta gama y eventos sociales. Algunos de estos informes sugieren que Faruk, en su papel de productor, habría influenciado decisiones importantes en la carrera de Demet y Can, y que esto habría generado tensiones y conflictos. Se habla de favoritismos, de presiones para aceptar ciertos roles o proyectos, y de la posibilidad de que el poder de Faruk como productor se haya utilizado para manipular situaciones y favorecer a los involucrados en el supuesto triángulo. Se especula incluso sobre la posibilidad de que Faruk haya utilizado su influencia para obstaculizar el trabajo de otros profesionales en el sector, con el fin de mantener su control sobre Demet y Can. Además, las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones. Los fans, como siempre, han estado analizando cada foto, cada publicación,
buscando pistas y señales que confirmen o desmientan los rumores. Se han viralizado fotos y vídeos que supuestamente muestran a los tres juntos en diferentes momentos, lo que ha alimentado aún más la especulación. Vídeos de paparazzi que muestran a Demet y Can saliendo del mismo edificio, fotos de ellos compartiendo cenas en lugares apartados y mensajes encriptados en redes sociales son solo algunos de los elementos que han contribuido a la tormenta mediática. Los fans, armados con un ojo de águila para los detalles, han analizado incluso la ropa que visten, los accesorios que utilizan y los gestos que realizan en cada imagen, buscando indicios de una posible relación amorosa o de una tensión subyacente. Grupos de discusión en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook han proliferado, donde los seguidores comparten sus teorías, debaten sobre la veracidad de los rumores y defienden a sus ídolos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la gran pregunta. La información es fragmentada, los detalles son confusos y, como siempre, es difícil separar la verdad de la ficción. Lo que sí está claro es que la situación ha generado un gran revuelo y ha puesto a Farouk, Demet y Can en el centro de la atención mediática. La incertidumbre es el ingrediente principal de este drama, y cada nueva publicación, cada rumor, cada imagen filtrada, añade una capa más de misterio. Es importante recordar que hasta el momento, no hay confirmación oficial de ninguna de estas informaciones. Todas son, en esencia, rumores y especulaciones. Los propios involucrados han guardado silencio, y sus representantes legales no han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, la cantidad de información que ha salido a la luz, combinada con la cobertura de los medios y la reacción del público, sugiere que hay algo más detrás de todo esto. El hecho de que la historia esté siendo investigada por medios italianos, conocidos por su rigor y su capacidad para destapar escándalos, le da un peso adicional a las especulaciones. Ahora centrémonos un poco en las posibles implicaciones de todo esto. Si estas revelaciones resultan ser ciertas, podrían tener un impacto significativo en la carrera de los involucrados. La reputación de Farouk como productor podría verse afectada, y Demet y Can podrían enfrentar críticas por su participación en este supuesto escándalo. Podría haber un boicot a sus proyectos, y sus patrocinadores podrían reconsiderar sus contratos publicitarios. La imagen pública de los tres, cuidadosamente construida a lo largo de los años, podría sufrir un duro golpe. Además, la situación podría tener consecuencias en sus vidas personales. Si hay una relación sentimental en juego como se rumorea, esto podría afectar sus relaciones con otras personas y generar aún más drama. Los celos, la traición y la desconfianza podrían ser elementos constantes en sus vidas, y podrían enfrentarse a juicios y críticas por parte de sus parejas, sus amigos y sus familiares. La presión mediática, la atención constante de los paparazzi y el escrutinio público podrían hacer que sus vidas sean extremadamente difíciles. Pero por otro lado, este tipo de situaciones también pueden generar una mayor visibilidad y atención para los involucrados. En el mundo del espectáculo, la polémica a veces es combustible para la fama, y no es raro que una situación como esta termine impulsando la carrera de los involucrados. La gente siente curiosidad por saber más sobre ellos, y la intriga generada por el escándalo puede atraer a un público más amplio a sus proyectos. Las redes sociales podrían convertirse en una plataforma para que los involucrados defiendan su imagen, se pongan del lado del público y aprovechen la situación para fortalecer su relación con sus fans. Es fundamental que mientras seguimos esta historia, lo hagamos con cautela y sentido común. No debemos tomar nada por sentado y debemos ser conscientes de que la información que recibimos puede ser parcial o sesgada. La verdad probablemente la sabremos con el tiempo cuando los involucrados decidan hablar o cuando la investigación de los medios arroje resultados concluyentes. Mientras tanto, debemos ser críticos con la información que consumimos y evitar caer en juicios precipitados. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, es probable que la historia continúe desarrollándose. Los medios seguirán investigando, los fans seguirán especulando y seguramente surgirán nuevos detalles y revelaciones. Nuevos testigos podrían salir a la luz, y los abogados de los involucrados podrían tomar medidas legales para proteger sus intereses. La presión mediática podría aumentar, y los involucrados podrían verse obligados a tomar una postura pública para defender su imagen y su reputación. Es posible que Farouk, Demet y Can decidan romper el silencio y aclarar la situación, que opten por mantener un perfil bajo y evitar pronunciarse al respecto. Si deciden hablar, sus declaraciones podrían ser decisivas para aclarar la situación o para avivar aún más la polémica.
Si optan por el silencio, la especulación continuará, y la incertidumbre podría convertirse en un factor permanente en sus vidas. Sea como sea, estaremos aquí para informarles y mantenerlos al tanto de todo lo que suceda. Estaremos atentos a cada detalle, a cada nueva noticia, a cada movimiento que realicen los involucrados. Y bueno, amigos, hasta aquí llega este análisis profundo sobre las revelaciones de Faruk Turgut desde Italia. Hemos repasado los rumores, analizado las posibles implicaciones y tratado de poner un poco de orden en este caos de información. Hemos explorado las diferentes aristas del caso, hemos analizado el contexto en el que se desarrolla y hemos intentado predecir el posible rumbo de los acontecimientos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me he esforzado por presentarles la información de la manera más clara y objetiva posible, y espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco. He tratado de equilibrar la información disponible con el respeto a la presunción de inocencia y a la privacidad de los involucrados. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿Tienen alguna teoría? ¿Creen que este escándalo afectará la carrera de los involucrados? ¿Están de acuerdo con la forma en que se está cubriendo la noticia? Me encantaría leerlas. No duden en expresar sus opiniones y compartir sus puntos de vista. El debate es siempre bienvenido, siempre y cuando se haga con respeto y consideración. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, donde seguiremos explorando los misterios del mundo del espectáculo. Y que la curiosidad nos siga uniendo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like y activar la campana para no perderse nada. Hasta la próxima.